Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto le damos la bienvenida a este nuevo día de semana y estamos contemplando los hechos humanos que están descritos en la narrativa de Génesis capítulo 11 del libro de Génesis. Y esto es la propuesta, el proyecto humano de hacer una torre llamada la Torre de Babel y que Dios desciende para confundir entonces la lengua de los hombres. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios hizo? Actuó para que pueda continuar una vez más, ¿no es cierto?, el hombre su extensión de vida y luego Dios entonces tener una propuesta extendida de gracia y misericordia para que el hombre pueda ser restaurado. Pero está determinado en el libro de Génesis, el capítulo 11. Si Dios no interviene, si Dios no desciende para confundir las lenguas, el hombre en su proyecto de crear nación, una ciudad única, en autonomía sin Dios, no va a parar. El hombre siempre está llevado desde que Adán y Eva determinaron no tomar en cuenta a Dios, sino escuchar la voz de la serpiente de querer ser igual a Dios. De la misma manera Dios dice, el hombre una vez más no va a desistir de lo que está pretendiendo. Y escuchemos esto entonces, es importantísimo para lo que estamos viviendo. Pero Dios intervino y de modo que si en 1945 se fundaron las Naciones Unidas y en 1948, el 10 de diciembre, se hace una declaración de derechos humanos sin Dios, donde la humanidad empieza a tomar soberanía sobre sí mismos, Dios solamente pasa a ser una alternativa o se le da a los hombres que tengan libertad religiosa, ¿verdad? Y esto lo declaran los hombres, que el hombre tiene libertad de hacer religión, pero no necesariamente debe vivir bajo la soberanía. Los estados, las naciones, las instituciones no deben vivir bajo la soberanía de Dios, sino bajo la soberanía del gobierno humano que declara sus propios derechos, que es bueno y que es malo. Entonces, la serpiente le vendió esto a Adán y Eva. Sabrán qué es el bien y qué es el mal. Ahora, una vez más, el hombre trata de construirse a sí mismo una torre, un edificio que alcanza el cielo y el hombre mismo determinar qué es bueno y qué es malo. Y las consecuencias las estamos viviendo porque no hay la soberanía de Dios, ni se toma en cuenta el corazón de Dios, sino se toma en cuenta solo lo que el hombre establece o los gobernantes establecen o lo que los pueblos en realidad establecen sobre el bien y el mal. Entonces, no hay mucha diferencia. Pero sí lo que tenemos que expresar es que Dios bajó y confundió entonces las lenguas. Confundió el lenguaje, el mundo dejó de ser uno. Y esto es gracia del cielo. El hecho de que haya diferencias es gracia del cielo. El hecho de que haya etnias, de que haya lenguas es gracia del cielo. Para que no nos corrompamos y hagamos un solo nombre, llegamos a un solo gobierno que tenga autonomía delante de Dios, de nuestro Creador. Hay un pasaje que dice, nosotros somos ovejas de su prado y Él es el creador de las ovejas. Pero imagínense ustedes que las ovejas pretenden vivir sin su creador, ser autónomos. Y esto es lo que va ocurriendo en el libro de Génesis, el capítulo 11. El pueblo busca autonomía y como gracia de Dios entonces se desarrolla las lenguas, los lenguajes, Dios confunde, Dios desciende, Dios actúa. Cuando contemplamos en la iglesia lo que a través del Espíritu Santo llega también como dones, como ministerios y también como lenguajes diversos a través de los dones. Y lo que entendemos es que lo que Dios quiere es que a través de esta diversidad Dios quiere alcanzar también gracia del cielo. Pero ahora imagínense ustedes que los religiosos o los que caminamos con Dios o los que actuamos en el nombre de Dios,
queramos tener autonomía y determinar qué dones van y qué dones no van, qué puede ser y qué no puede ser. Una vez más, estamos jugando a ser como Dios, determinar qué es bueno y qué es malo, qué pretensión humana, ¿verdad? Dice Dios, ellos están inclinados hacia esto y no van a desistir, tenemos que intervenir. Y entonces podemos buscar nosotros cómo es que intervino entonces Dios en 1947, en 1948, desde que en 1945 se funda las Naciones Unidas y después de 3 años hace su declaración de autonomía en cuanto al bien y el mal. Porque la Declaración de los Derechos Humanos, en palabras de Dios, es la declaración autónoma, suprema, universal, de qué es bueno y qué es malo. Estamos jugando ser igual a Dios. Esa es la gran mentira. Y aquí entonces Dios tiene que obrar. Ahora, en 1948, ¿cómo actuó Dios? Dice, descendamos, dice el Señor, y hagamos algo porque el hombre no va a desistir. Yo quiero que el hombre se restaure. Yo tengo que construir, llevarlos, conducirlos hacia la restauración. El hombre no se va a ir por propia iniciativa a la restauración. La humanidad entera, en los tiempos de las generaciones que nacieron de Noé, Dios dice, no van a desistir, van a ir en mal, yo tengo que conducirlos a la restauración. Entonces Dios declara que Él tiene que descender para conducir a los hombres, ¿a qué? A la restauración. Si Dios no desciende para conducir a los hombres a la restauración, todos iríamos a la condenación, todos seguiríamos jugando a ser Dios, a buscar autonomía sobre el bien y el mal. Dios desciende y en 1948, ¿qué hizo Dios? Lo que Dios tenía guardado eran unos testimonios escriturales. El contexto de 1945-48 era que la iglesia desde la Edad Media y creo que desde la fundación más bien de la religión como una religión universal, el hombre jugó, la religión jugó, los líderes religiosos jugaron a ser Dios. Determinaban ellos quién debería morir y quién no debería morir. Y se instituyeron incluso en el nombre de Dios formas de castigo, formas de poder llevar bajo la violencia a algunos, a conducirlos a declarar lo que ellos declaraban era el bien y era el mal. Así que si usted no declaraba lo que ellos decían está bien, y si usted no declaraba o estaba también en concordancia aquello lo que ellos decían mal, simplemente usted tenía ya el cadalso, tenía la horca, tenía el fuego para morir. El hombre había establecido el bien y el mal. Los religiosos habían desarrollado una autonomía, una religión sin Dios. Decían, tenían la Biblia en la mano, pero manejaban la conducta humana. Esto lo propuso Dios cuando dijo, ellos van a continuar si nosotros no intervenimos. Y llegamos a 1947 y 48. El racionalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba también creciendo y desarrollándose. Entonces, pensando que la religión no era solución, la fe en Dios no había solucionado nada porque los líderes habían asumido ellos autonomía, habían asumido a jugar, a ser Dios, a manejar qué es bueno y qué es malo. Y entonces nadie podía hacer o vivir con libertad porque tenían que vivir bajo la demanda o la autoridad de ellos. Y entonces el mundo racional empezó a decir, bueno, la religión es solamente un pretexto o es una invención o es una idea que le nace a los hombres. Y lo que tenemos en 1947 y 48 es que la iglesia no tenía documentos fehacientes acerca de su origen. El Antiguo Testamento, en 1947, el más antiguo de los manuscritos que teníamos, era una copia fechada por allá más o menos al 1008, entre el 930 después de Cristo y 1008. Es decir, de los
Textos originales que teníamos, diríamos, del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, originales no existían. Eran copias de copias que durante 1000 años fueron copiándose. Entonces la iglesia no tenía elementos racionales, diríamos así, porque eso es lo que te pedían. Muéstrame que tu fe, muéstrame que tu narrativa, ¿verdad? El racionalismo pedía razón, muéstrame las evidencias de tu historicidad. Y lo que teníamos era una copia de una Biblia completa, el Códice de Leningrado es ¿verdad? Y esta copia del Códice de Leningrado estaba fechada entre el año 930 y el año 1008. Es decir, lo que teníamos como una autoridad, diríamos, máxima de todo el Antiguo Testamento era una copia que estaba fechada 1000 años después de las acciones históricas de Jesucristo en la cruz. Y entonces el mundo racional decía, la religión es solamente un cuento inventado, y no había manera de poder demostrar con manuscritos patentemente la historicidad de la fe y también de la narrativa. ¿Qué sucedió en 1947 y 48? Allá a las orillas del Mar Muerto, se encontraron en las cuevas de un lugar llamado Qumran, se encontraron fragmentos y libros completos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Se encontró un rollo completo del libro de Isaías. ¿Sabe cuánto estaba fechado este libro de Isaías? Estaba fechado 300 años antes de Jesucristo. Lo que no teníamos en 1947 y 48, cuando las naciones se estaban desarrollando en autonomía para decir qué es bueno y qué es malo, la Declaración de Derechos Humanos, Dios intervino. ¿Y cómo intervino? Puso al descubierto manuscritos que atestiguaban la veracidad de la narrativa bíblica. Y estamos hablando del Códice de Leningrado. Estamos hablando de temas que ya en su tiempo eran bastante difíciles de poder superar, porque no habían evidencias sobre la narrativa, sobre documentos, sino que teníamos copias de 1000 años después. Ahora, cuando en 1948, en las cuevas de Qumran, allá por las orillas del Mar Muerto, se encuentran miles de fragmentos. Se encuentra un libro completo del libro de Isaías. ¿Y sabe qué hay en el libro de Isaías? Está la profecía de que un niño nacerá de una jovencita, de una doncella, que fue traducido como un niño nacerá de una virgen. Y también los nombres, y que él sufrirá, que él será martirizado. El libro de Isaías, que se encontró en esta cueva, los rollos de Qumran, que usted muy bien puede también investigarlo, y está publicado en la web, datan de 300 años antes de Cristo. Ahora, cuando se compararon entonces el manuscrito de los rollos de Qumran, y en especial este rollo del libro de Isaías completo, que es 300 años de Cristo, copiado a mano, llegó hasta el año 1000, cuando Jesús lo tuvo también en la sinagoga y tuvo lectura diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí. De este libro eran copias, porque entonces se usaba papiro, se usaban materiales que pronto también se venían a mal, se llenaban de hongos y se destruían, de modo que había que hacer copias y copias. Imagine usted cuántas copias se desarrollaron hasta el año 1000 después de Cristo. Eran 1200 años aproximadamente de distancia de el texto que es el Códice de Leningrado, que es el Antiguo Testamento, una copia completa del Antiguo Testamento, con el texto de 300 años antes de Cristo encontrados en las cuevas de Qumran. Muy bien, ahora que había que comparar si el relato del documento de Qumran encontrado, que está datado 300 años antes de Cristo, era similar entonces al que nosotros tenemos del año 1000 después de Cristo, una copia de ellos. Cuando se hicieron las comparaciones, solamente lo que se encontró no fue en cambio de la narrativa, sino errores ortográficos, algunas recensiones que los copistas a mano habían hecho a pie, y bueno, entonces
por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia de entonces, en nuestra generación que se propuso manejar y tener autonomía sobre el bien y el mal. Entonces Dios dio testimonio de que la palabra escrita, que la Biblia que nosotros hoy usamos como herramienta, como palabra de Dios hacia nosotros, que la Biblia ahora sí tiene racionalmente fuente también que atestigua su veracidad y su autenticidad. Una copia que estaba escrita como el Antiguo Testamento completo, el Códice de Leningrado en 1008 después de Cristo, a una copia que está 300 años antes de Cristo. Y cuando se compararon, el relato del libro de Isaías es el mismo. Usted puede ingresar a la web y encontrar y buscar libro de Isaías Qumran y está todo el libro fotografiado, digitalizado, y usted puede llevar el estudio y comparación. ¿Sabe? La ciencia tuvo que retrocederse. La ciencia ahora tuvo entonces la manifestación. Dios descendió para poder frenar la propuesta de los hombres. Los muros del ateísmo cayeron en el mundo, en Europa, en el Asia, los muros del ateísmo cayeron y la iglesia volvió a surgir una vez más bajo estos testigos racionales. Está escrito, más bienaventurado es creer sin haber visto que habiendo visto. Somos una generación que ha visto la gracia de Dios manifestada, así también como ellos vivieron en el libro de Génesis, vieron cómo Dios confundió las lenguas. Hemos visto nosotros los manuscritos de la palabra escrita de 300 años antes de Cristo, fechados como expresiones racionales de que la fe es auténtica. Oremos dando gracias a Dios porque Dios intervino en 1948, sacando a descubierto esta bendición de tener los manuscritos del Mar Muerto para nuestras generaciones. Gracias a Dios. Amado Dios, gracias te damos, porque bendecimos tu nombre. Descendiste, Señor, en Babel, Señor, en ese tiempo, para Dios del cielo confundir sus lenguas. Señor, has descendido en 1948. También, amado Padre, cuando nosotros declaramos autonomía sobre el bien y el mal, ha descendido mostrando, Señor, racionalmente, Padre, que tu palabra escrita, la Biblia que hoy tenemos, la palabra de Dios, es fuente histórica. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.